Bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra televisión. En este programa pretendemos acercar hasta vuestros hogares a nuestra gente, nuestras costumbres, nuestras cosas en definitiva, con la única idea de poner en valor nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, pero sobre todo nuestro patrimonio humano. Y para comenzar en este primer programa queremos hablar de un fenómeno que ya en el año 1848 ganaba adeptos en nuestra localidad. Un fenómeno que convirtió a Sanlúcar en la referente turística del primer tercio del siglo XX. El veraneo sanluqueño. Cuando hablamos de Narciso Climent podemos pensar en muchas cosas: literatura, escritor, maestro, sacerdote, pero él prefiere llamarlo cliché. Lo importante es que hoy hablamos de historia, y para hablar de historia, ¿quién mejor que Narciso? Porque para él la historia es vida. ¿Cuál es el origen del veraneo en Sanlúcar? Pues mira, realmente yo diría que prácticamente hasta 1852, que es cuando llegan a Sanlúcar de Barrameda los infantes duques de Montpensier, la playa era solo lugar de pesca, era lugar de laboreo, y era lugar de ocio, pero hasta esa fecha no se puede hablar realmente de la playa como un lugar de divertimento, como un lugar en el que la gente venía a tomar, como se llamaba en la época, baños de mar o baños de ola. Por tanto, diríamos que el arranque de la playa de Sanlúcar de Barrameda como lugar de ocio, como lugar de diversión, tiene mucho que ver con la llegada a Sanlúcar de Barrameda de los duques de Montpensier. Sanlúcar fue un lugar muy de moda, diríamos, en el siglo XVI. Para Sanlúcar de Barrameda, el hecho de la llegada de los duques en este caso de Medina Sidonia, ya puso a Sanlúcar en el candelero, porque los duques de Medina Sidonia eran nobles de España y al mismo tiempo pues aquí crean una corte, la corte medieval de los Medina Sidonia, y por aquí pues iban desfilando los personajes más importantes de aquella época. Es cierto que las diversiones en aquella época eran distintas y que la playa tenía una ubicación y al mismo tiempo tenía una finalidad distinta a lo que vendría posteriormente. Ya con los duques de Medina Sidonia, la villa de Sanlúcar, por pronto transformada en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, pues se convierte en lugar de moda. El hecho del descubrimiento de América y el hecho de que Sevilla fuera el puerto de América, que acontece cuando las hazañas del descubrimiento de Colón, y sobre todo con el largo periodo de
colonización de aquellas tierras, de culturización y de evangelización, pues Sanlúcar de Barrameda en aquel entonces es un enclave al que se aproximan gente de todas las razas, de todos los colores, de todas las culturas, de todas las religiones, y Sanlúcar es tremendamente significativa. Es de subrayar que la Sevilla de aquella época era la ciudad más importante que había en el momento en España. Y si Sevilla era el puerto de América, Sanlúcar de Barrameda era el antepuerto de América. De manera que por aquí tenían que entrar y salir todos aquellos barcos, bajeles, buques, etcétera, que iban y venían de las Américas. Hay un factor que también hace de Sanlúcar una ciudad de moda, y es que por esto del descubrimiento de América, aquí en Sanlúcar de Barrameda se construyen con el mecenazgo fundamentalmente, diría que a un 98% de los duques de Medina Sidonia, se construye toda una ciudad monacal. Entonces, para la iglesia de la época, en Sanlúcar de Barrameda existían conventos prácticamente de todas las órdenes religiosas, y esto hacía pues que fueran y vinieran de América muchísima gente y que trajeran obras de arte. Esas obras de arte, unas quedaban en Sanlúcar, algunas permanecen, otras se han perdido, otras se les ha perdido la pista, pero ya Sanlúcar era una ciudad de moda. Luego cae en una gran decadencia cuando el golpe, ese supuesto golpe tan misterioso del que los autores han dicho cosas tan dispares, el golpe que intentó dar el duque don Gaspar para independizar, era una época independentista donde Portugal pretendió y consiguió separarse de España. El rey de Portugal estaba casado con una Medina Sidonia, una hermana del duque de Sanlúcar. Cataluña también intentó la independencia, pero no lo consiguió. Y Sanlúcar de Barrameda también intentó esta independencia, que ahí queda en el misterio de la historia de ver si efectivamente fue un intento o fue un montaje del conde duque de Olivares para de alguna manera destruir la potencia a la que había llegado el ducado, la casa ducal de Medina Sidonia. Lo cierto es que a raíz de que se descubre este proyecto de secesión, fuese real o fuese inventado, Sanlúcar de Barrameda pierde el señorío, deja de ser una ciudad de señorío perteneciente a los duques de Medina Sidonia, y Sanlúcar queda transformada prácticamente en una ciudad decadente, en una ciudad con mucha necesidad, con mucho problema de todo tipo, y no va a ser hasta el siglo XVIII que hay con la sociedad económica de Amigos del País, donde va a haber un nuevo resplandor de la Sanlúcar de Barrameda, pero sobre todo en lo que hace referencia a la pregunta que me haces de ciudad de moda. Esa ciudad de moda se comienza a hacer realidad con la llegada a Sanlúcar de Barrameda de otra ilustrísima casa, nada más que la Casa Real, nada más y nada menos que la Casa Real, los infantes de Orleán y Borbón. Los infantes de Orleán y Borbón llegaron a Sevilla y se asentaron en el Palacio de San Telmo. Allí vivieron durante mucho tiempo, y en Sevilla se creó una auténtica corte real, de manera que había dos cortes: la corte real, que era la corte existente en Madrid, y yo le llamaría a esta la corte bastarda, es decir, la corte que pretendió ser corte real porque era la intención del infante don Antonio, pero no lo llegó a conseguir. Pero lo que sí consiguió es, como la corona quería tenerlo lo más lejos posible de Madrid, lo que sí consiguió es que viniesen a esta zona buscando zonas de verano, porque todos sabemos que Sevilla es tremendamente calurosa, y buscando zonas más frescas vinieron a esta zona. Sus altezas reales se enamoraron de esta tierra, y fue cuando dieron orden a su casa y a sus administradores de que empezara a comprar casas que
posibilitasen la construcción de un palacio, que fue el origen del Palacio de Orleans, hoy Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Cuando la corte de San Telmo se traslada en verano a Sanlúcar de Barrameda, toda la aristocracia, inicialmente hispalense, pero posteriormente de otras zonas de España, pues se viene aquí a Sanlúcar de Barrameda y se monta, diríamos, una corte paralela. Es el momento en el que Sanlúcar de Barrameda se pone diríamos, total y completamente de moda, hasta tal punto de que en aquella época se le llamaba a Sanlúcar de Barrameda la San Sebastián del Sur, porque en la San Sebastián del Norte era a donde iba a veranear la Casa Real. Y es el momento en el cual Sanlúcar comienza a poblarse nuevamente de palacetes, de casas señoriales, de hotelitos, como se llamaban en la época, buscando pues la zona próxima a la ribera, a la costa del mar. Por tanto, yo creo que es el momento cumbre de cuando Sanlúcar adquiere una fama, diríamos que internacional. En el momento en el que estamos hablando, fines del siglo XIX, principios del XX, hay una alternancia en la política como la había en toda la nación. La alternancia política implantada por Cánovas pues consistía precisamente en que durante un tiempo estaban los liberales y durante otro tiempo estaban los conservadores. Aquí hubo unos alcaldes, uno conservador, don Leopoldo del Prado Ruiz, y otro liberal, don Joaquín Márquez. Y ellos se fueron alternando prácticamente durante unas pocas décadas, con algún alcalde interino que está durante muy poco tiempo, pero prácticamente ellos, más de 2 décadas y media, están al frente del ayuntamiento, alternándose el uno con el otro, el uno por los conservadores y el otro por los liberales. Pero ambos tuvieron una idea, una coincidencia muy importante, y es que ambos valoraron la importancia que tenía para Sanlúcar de Barrameda el veraneo, porque el veraneo significaba incremento de... ¡ay, la mosquita! Incremento de entrada que va a durar prácticamente luego hasta la guerra civil. Y el uno y el otro apuestan claramente por la zona de la playa. Había por tanto ahí un tesoro a explotar, que era el tesoro de ir transformando en urbana una extensión tan amplia de zona de tierra, de zona baldía, de zona llena de matorrales, de médanos, pero zona realmente abandonada. Y es el momento en el cual comienzan a llegar al ayuntamiento, ciertamente que movido, incentivado y patrocinado por los dos alcaldes, en cada uno de ellos en sus tiempos, pues llega al ayuntamiento peticiones de gente de fuera de Sanlúcar que quieren construir casas residenciales en la ciudad. Y hay un fenómeno paralelo. Por una parte, la gente agrícola de Sanlúcar comienza con las correspondientes prestaciones legales y fiscales, pero comienzan a pedir zonas de terreno con la condición de construir navazos. Y de la playa hay zonas extensas que se convierten en navazos, que los que peinamos canas hemos conocido mucho de esos navazos existentes en el entorno de la calzada y hacia la derecha de ella y hacia la izquierda. Y la gente de posible, la gente de más dinero, pues lo que hacen es que comienzan a construir una serie de hotelitos que arrancan prácticamente desde Bajo de Guía y llegan hasta Las Piletas. Esos hotelitos es lo que hoy es la avenida de Bajo de Guía, que tuvo diversos nombres, inclusive había 2 zonas claramente diferenciadas,
lo que era viniendo por la calzada, la zona de la derecha, y lo que era viniendo por la izquierda, pues viniendo por la calzada, la zona de la izquierda. Curiosamente, por las construcciones que se labraron, se valoraba más la parte de la derecha, la que venía hacia abajo de Guía, que la parte de la izquierda, porque de la parte de la izquierda había muchas zonas donde se seguían existiendo todavía navazos, y por otra parte de ahí nos han quedado casas suntuosas muy pocas. Luego es señal que muy pocas se construyeron, porque excepción hecha del hotel Veramar, el hostal del Marqués, que fue uno de los últimos que tristemente cayeron en esa zona, de la parte derecha solamente desaparecieron aquellas casas que se llamaban las casas de los militares, pegando exactamente al Castillito. Por tanto, hay un momento en el cual, claro, al Ayuntamiento de Sanlúcar le interesaba los dos fenómenos. Le interesaba, por una parte, que los apellidos más ilustres, el Marqués de Villamarta, los Terry, los Salvador Gallardo, los personajes más importantes de principios de siglo de la Sevilla y de Madrid y de otras capitales, pero fundamentalmente de Sevilla y de Madrid, vinieran a vivir a Sanlúcar de Barrameda, porque eso garantizaba, además del prestigio de la prensa de la época, que anunciaban las llegadas y venidas de esta serie de personajes, además de esto, pues estos personajes necesitaban un servicio, y tenían pues 6, 7 criadas, y necesitaban suministro, y gastaban mucho en Sanlúcar. Eso tanto un alcalde como el otro, tanto el liberal como el conservador, lo supieron bien y aprovechar.
playa en aquella época para los chiquillos era un encanto porque había ligas enteras de fútbol, porque teníamos para hacer todos los campos habidos y por haber. Lugar para jugar, lugar para divertirse, lugar para idear cualquier tipo de juego. Era una época muy tranquila, muy diferente a la época de hoy, pero era una época en la que yo subrayaría que las pandillas en esta época, las pandillas de los niños y de las niñas, eran unas pandillas donde anidaba mucho la amistad, y hay amistad de aquella época que han permanecido pues, durante toda la vida. Nos vamos de vacaciones. ¡Niña! A la playa Lindamar. ¿Qué formalidad es esta? Digo, Vicente. Toma. El alquiler de la silla, por favor. 10 céntimos. ¿Está buena? Un poquito más fría que ayer. Cuidado con los torpedos, mi general. Los torpedos no me asustan, ni mucho menos si son alemanes. Mi general, los torpedos alemanes ganarán la guerra. Mi general, los alemanes con torpedos y sin torpedos perderán la guerra. Pero es posible. No sabía que Ballester fuese general. Ni él tampoco. A lo más que ha llegado en el ejército es a soldado de cuota. Entonces, Sirvieron juntos en Cuba y se creen con experiencia militar. Todos los veraneos se ascienden un grado. Llevan ya 2 años tratándose como generales. pero usted no conoce a los Villanueva. Aguas en cestona, baños en Lindamar y oxígeno en la granja. Y todo muy bien medido. Los baños impares. Toman 9 y descansan 3 días. Impares, ¿y por qué? Pero usted no sabe. Pasando de 9 baños, reuma. Y si se abusa, no le digo. Tisis galopante. ¡Enrique, sálvame! Un chocolate. ¿Con cromo o sin cromo? Con cromo. ¿De toreros o de cupletistas? De cupletistas. ¿De cupletistas gordas o de cupletistas De flacas? cupletistas gordas. Pues no me paso a vuestra banda. ¡Ya coge! Os quedáis sin espía. Largo, vete con tu banda. Si me da la gana. Vete o te sacudo. Se lo diré a Bepote. Fastídiate, que Bepote es mi novio. Te doy una. Atención X1000, atención X1000. Se te ordena la captura inmediata de X27. Viva o muerta. Dice que te capture viva o muerta. Uy, qué risa, se me encoge la camisa. Dice que, uy, qué risa, que se le encoge la camisa. El flanco izquierdo alemán se tambalea, mi general. Se tambalea. ¿No ha leído el parte de hoy? ¡Ah, pamplinas! ¿No ha leído la crónica de Armando Guerra? Es el flanco derecho aliado el que huye a la desbandada. Suicida. ¡Qué abuso! ¡Es un escándalo! ¡Qué barbaridad! Verdaderamente un suicida. Correr al sol y sin nada a la cabeza. Y ahora se bañará. No me diga. Será muy capaz. Y sudando. Fíjense qué locura. Yo le vi tomar el desayuno hace 2 horas. Nada más. Y han de pasar 6 horas por lo menos. 6 horas. Porque si no se corta la digestión. Viene un vaído y ¡zas! Al fondo. Como ese pobre hombre que acaba de sacar el bañero. ¡Oh! Se había comido un plato. Te voy a dar una ahogadilla. No, por favor, que me dan muchísima Anda, miedo. tonta, así verán los peces. Os digo que os apartéis, que voy a tirarme. ¡Qué brutal! Uno del derecho, 2 del revés, 1 del derecho. Y la otra vuelta con todos del derecho. Me lo tiene que explicar a mí. Vicente, ¡qué frescura! Te he dicho 1000 veces que o me cuentas lo que ves o te escondo los gemelos. Vamos.
Una ola, otra, un niño con un cubo, otro niño con otro cubo, otro niño con la mamá. Creo que lo hace para perder grasa. ¡Qué horror! ¡Miren! ¡Qué escándalo! ¿Les parece desfachatez? ¿Cómo se están poniendo estas ¡Qué playas? traje de baño! Casi se le ve la rodilla y tan ceñida entre espías. Pero, ¿usted cree de verdad? Empieza ya a refrescar, ¿verdad? Pues el Madrid seguirá asándose. Pero ¿y los refrescos de formas? Vicente, ¿cuándo tendrás formalidad? ¡Qué hombre! El Gacitas un poquitín más arriba, un poco más levantado, a la 1, a las 2 y a las 3. Lo realmente importante es saber que la de Sanlúcar de Barrameda, además de la geográfica, de la histórica, etcétera, tiene mucho que ver con el veraneo. Y una ciudad como Sanlúcar de Barrameda, si prescinde de su veraneo, si no lo cuida, si no hace que el veraneo sea cada vez más un veraneo popular por una parte, pero aristocrático y cosmopolita por la otra parte, está cerrando una de las fuentes más importantes de su economía. Una de las fuentes más importantes de su economía. Porque quiero decir con respecto a esto, que ya metido en la posguerra, que queda Sanlúcar en una situación de desolación total, que se comienza a vivir aquello que conocíamos como los años del hambre, hubo muchas familias sanluqueñas que seguían viviendo de los forasteros, porque sus casas, modestísimas, sin agua, algunas sin luz, etcétera, se las alquilaban a los turistas de poco nivel económico, ponían los colchones que requerían en sus casas y ellos se iban a vivir a una casita de campo o a casa del hermano o a las famosas casetas de la playa donde montaban el anafe para comer y los dos colchones para que durmiera todo el mundo. Y hubo muchas familias sanluqueñas que en esos tristes años de los 40, de los 50 y hasta de los 60, pues vivieron precisamente del turismo, porque con lo que percibían en verano tenían para mal comer, pero al fin de cuentas comer durante todo el año. Por tanto, la playa de Sanlúcar de Barrameda es uno de los grandes tesoros que tiene Sanlúcar y que tiene que cuidar. Y yo pienso que hay que recuperar la Sanlúcar histórica, que hay que recuperar las tradiciones sanluqueñas, que hay que recuperar las fiestas que hubo aquí en Sanlúcar de Barrameda, porque en Sanlúcar de Barrameda es cierto, había fiestas elitistas, había fiestas que eran para la gente nobiliaria, pero eso daba de comer a doña Beatriz, la infanta, eso daba de comer a muchísima gente esa fiesta, y además era divertimento, porque yo recuerdo de niño haber visto las colas de muchísima gente, sobre todo mujeres, porque son las que más se fijan en estos detalles, la puerta del tristemente desaparecido Gran Cinema, y contemplando el granderío de la gente entrando. Era una fiesta elitista, pero daba de comer. La fiesta de saltación del río Guadalquivir era una fiesta elitista, pero daba de comer. Pero muchas veces en este pueblo hemos pensado en quitar cosas sin previamente haber pensado en qué la vamos a sustituir. Porque paralelo a esta fiesta, y quizás porque hubiera entrada económica por esta fiesta, se podían celebrar otras muchas fiestas populares en los barrios, que también hoy están desapareciendo por falta de ayuda económica. Las famosas verbenas populares, las verbenas de la Cruz en mayo, la verbena de la Virgen de los Ángeles en el Palmar, la verbena de la Virgen del Carmen en el centro de Sanlúcar, la Virgen del Carmen de la calle de la Capillita, que tenía su celebración en este entorno, la de Bajo de Guía, la de Bonanza. Sanlúcar de Barrameda tiene multitud de posibilidades y los historiadores
de esta ciudad, todos los historiadores de esta ciudad, están empeñados en demostrarle a todos, políticos incluidos, que Sanlúcar de Barrameda es una gran ciudad y que hay que recuperar Sanlúcar de Barrameda y que no se debe tirar ni un ladrillo que tenga mérito, sino que todo lo que sea historia, todo lo que sea recuerdo, hay que salvarlo. Y muy cerquita del mar, entre el campo y la ciudad, otro icono del verano sanluqueño, la pileta. Después llegaron los niños, los veraneantes, los viajeros, los altramuces, las chufas y los primeros desconciertos amorosos. Pero sobre todo una persona hospitalaria, aquel mago del agua, Leopoldo. Dame agua, Leopoldo, que vengo muerto de sed. Que vengo muerto de sed. Dame agua, Leopoldo, que vengo muerto de sed. Dame agua, Leopoldo, que vengo muerto de sed. Que vengo muerto de sed. Traigo la garganta seca, quiero un fuerte bebé. Traigo la garganta seca, quiero un fuerte bebé. Hay agua de la pileta, que le cuenta la alegría, que le cuenta la alegría, y cosito de esta jornada, tierra de la María. Entre los muchos enamorados del verano sanluqueño de la época, encontramos a uno de los mayores compositores que ha dado la historia de la música española, Joaquín Turina. Se cuenta que incluso el maestro Julián Cerdán se ponía nervioso cuando avistaba su presencia en alguno de sus conciertos. En Sanlúcar, junto a dos grandes amigos, José Colón y Abelardo Sánchez,
montó la Asociación de Amigos de la Música, que hizo llegar a Sanlúcar conciertos tan importantes como los del maestro Andrés Segovia o los del cuarteto Pare. Sanlúcar, a Joaquín Turina, le sirvió de inspiración para muchas de sus obras. Hoy nuestro conservatorio lleva su nombre. Estamos delante del Conservatorio Joaquín Turina de Sanlúcar de Barrameda, antigua cárcel real, donde Turina la conocería durante sus largos paseos por la ciudad. Es aquí, seguramente, y no solo debido a su nombre, donde Turina se formó, no digo como músico, pero sí al menos como turista y como admirador de esta gran ciudad. Es en París, y debido a su relación cercana y directa con otros compositores tan grandes y tan famosos como él, de la talla de Falla, Albéniz, Paul Dukas, Fauré o Debussy, donde se reconoce y donde se nota precisamente en sus obras, por ejemplo en el ejemplo musical que luego vamos a escuchar en el Life, donde se forma como compositor, musical al menos, pero sí es cierto que es en Sanlúcar donde deja clara su influencia nacionalista. No solo en su música, sino también en su forma de vivir, puesto que fue un gran admirador de la manzanilla en Sanlúcar. El perfume de las flores se confundía con el olor de la manzanilla, y del fondo de las estrechas copas, llenas de vino incomparable, con un incienso, se elevaba la alegría. Al que Turina le pone música en sus famosas danzas fantásticas para orquesta, que compuso recién llegado de la ciudad de París. Y es precisamente a esta ciudad a la que Turina tiene tan gran aprecio, a la que escribe varias de sus famosas obras para piano, como por ejemplo su famosa sonata pintoresca dedicada a Sanlúcar de Barrameda, con sus movimientos El adorno del castillo, Siluetas de la calzada, La playa y Los pintores debajo de día. También, años más tarde, en 1933, escribiría una segunda parte llamada Rincones de Sanlúcar, dedicados también a no solo lugares, sino también situaciones y personas, como por ejemplo la Señorita María, la Fuente de las Pletas, el Pórtico de Santo Domingo y la subida al Barrio Alto. Gran parte de culpa de la influencia española en la música de Joaquín Turina la tiene el gran pianista y compositor Isaac Albéniz, que durante su estancia en París le recomendó a escribir sobre los cantos populares, tanto españoles como andaluces, puesto que, por tanto, él era sevillano. Y es en obras como Generalife donde se notan claramente estas dos influencias, la impresionista de su estancia en París y la nacionalista del canto tradicional, como en este caso un pueblo gitano. Y sin más preámbulos, pasamos a escuchar la cuarta de las danzas gitanas de Turina, opus 55, Generalife, y la tercera de las danzas fantásticas, denominada Orgía.
espeso, caluroso, masivo, oficial. Así nos llega el verano. De horas en blanco, indolente, festejador, como si todo lo borrara. Porque el verano en Sanlúcar tiene eso, el encanto de lo imprevisible, el morbo de lo arriesgado y la magia de lo indetectable. Aquí, en la playa, surgen amistades nuevas, amores rosados, pasajeros como el celaje del atardecer. Entonces, el tiempo se llena de palabras, palabras escritas en la arena o en el agua, fugaces y livianas, azules y tibias, musicales e inaprensibles. Amores y amistades flotantes como pájaros extraños en el inmenso horizonte de la playa, en el traje de luces de un verano sanluqueño, vestido de azul y oro o granate marino. Quizás sea este verano un verano inolvidable, como aquellos de la infancia o de la juventud, enredados entre las piletas y bonanzas, la plaza del Cabildo o la calzada, dejando esa estela tras los años entre la huella y la memoria. Quizá para nosotros la Sanlúcar veraniega siempre sea una referencia cierta, adormecida, acostada por nuestro olvido del resto del año, pero siempre aferrada al subconsciente marinero, bodeguero y barrianteño. Luego vendrán las fiestas, los mostradores del buen llantar, espectáculos de buen ver y gente, mucha gente, gente de río arriba, de la meseta, benedizo, curiosos, visitantes, andariegos, ilustrados, conferenciantes y amenos conversadores en la penúltima copa de la tardecida. La noche se acerca y algunas nubes le entregan al cielo blancas pinceladas que toman el tono de la puesta de sol. Los días pasan y con ellos se nos irá el verano. Y es una pena que se nos escape sin detenernos a contemplar cosas como esta. A veces la vida nos ofrece en bandeja imágenes y momentos que merecen la pena ser vistos porque nunca se olvidarán. La cuestión está en captarlos y aprender a valorarlos. De no ser así, desperdiciaremos gran parte de los pequeños detalles que hacen grande